Muy bien, yo quisiera empezar invitándoles a abrir sus Biblias en Salmos capítulo 127, versículo 1. Salmos capítulo 127, versículo 1. Dice ahí en Salmos 127, antes tengamos una oración de nuevo, oremos. Amado Dios y Padre nuestro, al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ilumines y que cada versículo, cada porción de tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, dejándonos una enseñanza, oh Dios, y ayudándonos a acercarnos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo dice, como lo estaba empezando a repetir, hermano: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mis hermanos, Dios es importante en nuestras vidas en todo aspecto. Y a veces nosotros encontramos de que no solo a veces los adultos, pero también los jóvenes, las señoritas, los niños pueden tener problemas de conducta o problemas de comportamiento. Y lo primero que se piensa es en personas especializados en familia, especializados en niños, especialistas en jóvenes, especialistas en adultos, y todo está bien, hacer el mayor esfuerzo. Pero el más grande de todos los especialistas para todo problema humano es Dios. Es Dios. Y aquí dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios debe ser invitado siempre a nuestro hogar para ser el centro y para dar sabiduría y ser la fuerza que mueve nuestras acciones y nuestros sentimientos. Dios es el único que puede mantener a los esposos en una unión feliz. Dios es el único. Hoy el concepto del matrimonio ha estado, a través de la historia, ha sido deteriorado el concepto de matrimonio. Constantemente los esposos, y aún hasta desde los jóvenes y las señoritas, aún desde solteros, están siendo bombardeados, vamos a decir, por todos los medios, para tener un concepto totalmente equivocado con respecto al matrimonio. Aún más, hay gente que admira a sus artistas, y yo voy a decir que los artistas siempre se jactan de que cuando se unen el uno con el otro, que es una unión libre. Como que hay una satisfacción, como que hay un orgullo de decir que se unieron a vivir juntos sin casarse. Eso es como una satisfacción, como un orgullo. Y entonces la gente está percibiendo constantemente, por medio de programas, películas, novelas, talk shows que le llaman, esos shows donde sale la gente hablando, consejeros, o el humanismo, el concepto del matrimonio es totalmente desfigurado desde muchos aspectos. Y Dios ha trazado principios en su palabra y nos da consejos que nos ayudan a tener un hogar feliz. El concepto del matrimonio se ha deteriorado tanto que alguien decía del matrimonio, lo definía de la siguiente manera: el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. Y matrimonio, y ya cuando podemos decir, aunque sea una pareja, no tengan hijos, es un hogar. Es un hogar, matrimonio, hogar. La palabra hogar, dicen que viene de la palabra hoguera. Cuando no existía calefacción, cuando no existía, en el invierno había una hoguera y todos allí se reunían alrededor de la hoguera a calentar sus manos, su cuerpo. Y de ahí viene, dicen, el concepto de hogar. Es el concepto de hoguera, donde está la familia reunida. Y ustedes saben que a veces el hogar, los principios culturales muchas veces se pierden. Muchas hogares, parejas que vienen de un país a este país o a otros países, se pierden.
porque a veces no hay un intercambio entre los esposos y los hijos. Hay un deseo de prosperidad, y todos tenemos el deseo de prosperidad, y toda persona que ha emigrado a este país desea tener una prosperidad, vivir un mejor nivel de vida. Hay muchos lugares donde se levantan los miembros de la familia a diferente hora. Quizás el padre se levante bien temprano cuando todavía la esposa no se ha levantado y se va a trabajar. Luego la esposa y los niños cuando se levantan les dicen: hagan ahí un sándwich, hagan alguna cosa, y es lo mismo. En el trabajo muchas personas almuerzan o toman su almuerzo o lonche, que le llaman, en el trabajo. Y a veces en algunos lugares ni siquiera a la hora de la cena, en la noche, hay la oportunidad de que estén juntos. Pero lo tradicional en muchos países es que en la hora del desayuno está la familia reunida, pueden intercambiar. En la hora del almuerzo también, y en la hora de la comida. Es decir, que a veces por la situación socioindustrial y desarrollada en algunas naciones, el concepto de familia compartiendo a veces es difícil. Y si los miembros de la familia tienen diferentes horarios, pues traten de alguna manera de crear, de mantener esa unión, ese intercambio. Tuve un amigo en la universidad que me decía que toda su vida su papá trabajaba de día y su mamá de noche. ¿Ah? Bueno, por lo menos solo el viernes en la noche tenían la oportunidad de estar los dos en la misma cama. Porque cuando el uno estaba durmiendo, el otro estaba trabajando. Por cuestiones económicas, pues tuvo que ocurrir así. Al punto de que había la pregunta, ¿no?, que siempre surge. La pregunta que algunos hacían, estudiantes que hacían allí en Massachusetts, en la universidad, era si era pecado que los esposos tuvieran relaciones los sábados. Que si tener relaciones el viernes en la noche era una violación al mandamiento. Entonces, ustedes saben que los estudiantes siempre hacen preguntas y entonces se le acercan a los profesores de teología. Una vez fuimos a despertar a un profesor el viernes por la noche a hacer la pregunta, después de la sociedad de jóvenes, fuimos a hacerle la pregunta al profesor, y algunos hasta decían en chiste: si se demoran a abrir la puerta, ya sabemos, si se demoran a abrir. Y resulta que uno de los más interesados y preocupados en su conciencia era el amigo que les cuento, compañero de estudio, porque él en su forma, en su imaginación, el único momento en que su mamá y su papá estaban el viernes en la noche. Entonces, esto es como un ejemplo, ¿no?, de lo que a veces los afanes y los deseos de prosperidad, a veces por el dinero, tienen que sacrificarse cosas importantes en la familia. Mis hermanos, hay que disfrutar de la familia. Hay que disfrutar de la esposa y el esposo, y hay que disfrutar de los hijos, que es matrimonial, pero podemos hablar, ¿no es cierto?, también de esos aspectos. Hay que disfrutar. El tiempo pasa. Hay momentos en que hay que vivirlos de la mejor manera, porque después esos momentos no van a llegar. Uno sabe si esos momentos van a llegar. Hay que disfrutar al lado de la esposa y también de los hijos, y la esposa al lado del esposo. Pero desafortunadamente a veces los hogares están en crisis, a veces están en conflicto, y una de las razones por las cuales hay problemas a veces en el matrimonio es un problema también que tenía una iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y ahí hay una amonestación para esa iglesia, pero también muchas veces la amonestación puede ser para el matrimonio, para la pareja. Dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? El primer amor. Hermanos, a veces se pierde el primer amor. Si usted ha mantenido con su esposa en 2, 3 años, 10 años de casado, lo que sea, si usted ha mantenido el primer amor, manténgalo, sígalo cultivando. Porque el primer amor debe antes crecer, no perderse. Ustedes saben, ocurre en la iglesia también. Cuando una persona está recién bautizada, va a todas las reuniones. Si hay que ir a distribuir literatura, va a distribuir literatura.
Si hay un seminario para dar estudios bíblicos, ahí está la persona. Cuando está en su primer amor, quiere hacerlo todo bien y lo mejor. Lo mismo ocurre en las parejas. Cuando se están de novios, el primer amor, bueno, la mayoría de los casados saben aquí. María Luisa me embrujó a mí. Estaba pero loco por ella, y estoy loco, puedo decir todavía, pero iba a hablar cuando la conocí. Yo hasta cambié el horario de mi trabajo, porque recién me había graduado y todavía no estaba trabajando en el ministerio, para poderla visitar. Y yo sé que cada uno de ustedes, por su novia o por su novio, cuando eran novios, hicieron el esfuerzo que fuera. Está uno dispuesto a hacer lo que sea, cuando están de novios. Desafortunadamente, las cosas a veces el matrimonio las cambia. Es como si el matrimonio acabara el amor. Y en realidad es donde debe empezar. Porque uno sabe ahí que la pareja que tiene, su esposa, esa va a ser la de su vida. Pues idealmente, ¿no? De la vida entera. Usted sabe que hoy en día la gente considera a veces los matrimonios hasta desechables. Se casa y ya las estadísticas que es de cada dos parejas una termina divorciándose. Es un porcentaje. Y eso de los que se casan, ¿no? Porque hay gente que dice que ellos no se casan. Cuando está uno de novio, uno quiere estar a todo al lado de la novia. Y aunque esté solo en el trabajo, en la casa o estudiando, cuando uno come, la ve en la sopa, la ve en todas partes, le parece oír la voz. Le hace falta, quiere ir a visitar. Yo recuerdo una vez que vino mi mamá de visita, estaba en Nueva York, venía a Los Ángeles de visitar a mi hermana, y yo estaba, yo atendía a mi mamá y todo, pero quería ir a visitar a la novia. Y está María Luisa me dijo, no, ahora que está tu mamá, no vengas todos los días porque me da vergüenza con ella, que la es sola ya. Pero uno quiere estar al lado de ella. Y si va a la calle, quiere llevarla de la mano, llevarla abrazada, quiere darle muchos besitos. Pero muchas veces el matrimonio destruye todo eso tan bonito. De novio están bien abrazaditos, bien pegaditos. Ya cuando casados, ve por ahí, ¿dónde está su esposo? Por atrás viene. Le dicen, el esposo como que allá va. Eso no necesitamos perder eso. Yo recuerdo que una vez estaba en Kinney, Texas, en un concilio de la división, y estaba ahí con mi esposa, y llevamos como casi un año de casados, y un pastor me llamó, un pastor que era, puedo decir que como un consejero mío, porque fue mi abuelo quien le dio el evangelio a él, que quizá algunos lo puedan conocer, un hombre muy conocido más que todo en República Dominicana, en New Jersey, Pastor Gaona, Alfredo Gaona. Llega y me llama, ven. Y me dijo, tenme esto aquí, espera un momentico. Y fue a mi esposa y le dio una revista a mi esposa. Y después me dijo, mira cómo está María Luisa ahí leyendo la revista, cómo se ve bien, ¿verdad? Y yo le decía, ¿y por qué? No, es que ustedes andan pegados, andan allí como si le hubieran puesto un pegamento, no se despegan. Y hermanos, debemos de aprovechar. El amor debe continuar, el amor no tiene por qué morirse, el romance no tiene por qué morirse en el matrimonio y en ningún aspecto. Cuando uno ama, está dispuesto a hacer los sacrificios que sea. Si estoy acostado, y a veces ha ocurrido que estamos acostados cuando María Luisa dice, tengo sed, y yo puedo estar cansado, pero si la amo, tengo que saltar y traerle un vaso de agua, saltar y traérselo. Porque eso es el amor hace que uno esté dispuesto a servir al ser que ama. Estar dispuesto a servir al ser que ama. Hay áreas en el matrimonio, hay ciertos aspectos de la vida matrimonial que se descuidan, y es necesario hacer ajustes para reconquistar el primer amor. Por ejemplo, tenemos varias áreas aquí, no puedo concentrarme en cada una de ellas por el tiempo, pero tenemos el área espiritual. Relación con Dios, la pareja y la relación con Dios. Mis hermanos, el culto familiar no debe faltar. Es cierto que nosotros, cada uno, la salvación es individual. Yo debo tener mis oraciones secretas solo con Dios, en mi pensamiento, pero también debo hacer oraciones corporales con mi esposa, los dos orar juntos, estudiar la palabra de Dios juntos. Yo no puedo decirle a ella que esté en todo lo que yo leo o estudio, porque estoy estudiando, leyendo, investigando, concentrado en algo. Ella no puede estar ni en lo que ella le encanta estudiar. Ella tiene de la Biblia y de las cosas espirituales, ella tiene
sus áreas y yo tengo las mías. Pero sí debe haber un culto, deben de participar, los dos deben de conversar acerca de la salvación, acerca de su estado espiritual, debe haber un diálogo, no puede haber algo separado. El culto familiar es importante. Lógicamente, si hay niños, los niños deben de ser incorporados a ese culto familiar. Y los esposos deben de acostumbrarse que Dios es primero. Para Dios, a Dios hay que darle lo primero. El culto, si es posible, debe hacerse en la mañana con todas las energías. No hacerlo ya cuando están por ahí bien cansados, darle al Señor las obras de las energías del día. No, el Señor debe ser primero. Los niños, ellos tienen que levantarse a las temprano en la mañana a hacer el culto. Claro, el culto que yo les hago, después tengo que darle otro culto en la tarde, porque yo creo que el culto de la mañana ya casi ni lo entienden del sueño que tienen. Pero es necesario adorar a Dios, buscar a Dios. Es una parte importante que va a darle fuerza al matrimonio. Otro aspecto, voy a ir por estos 5 aspectos, voy a ir rápido. El aspecto económico. La parte económica y la administración financiera no va a ser la misma para todos los hogares. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la misma habilidad. Por ejemplo, en el matrimonio de casi 75 años de mis abuelos, mi abuelo era mal administrador. Mi abuelo era mal administrador. Él recibía su pago y le entregaba a mi abuela el cheque. Y si necesitaba algo, él le pedía a ella, porque él sabía que él era mal administrador y ella era buena administradora. También porque antes de él convertirse al evangelio, pues él se bebía el cheque, el dinero. Entonces tuvieron que empezar a hacer eso y después siguieron así. Ella era la que administraba el dinero. Ella era la que se encargaba de las cuestiones financieras. En el caso de, no es que mi esposa no sea una administradora, ¿no? Pero entre nosotros dos yo soy el tesorero. Entre nosotros dos. A veces, cuando las dos personas en el matrimonio trabajan, a veces se presentan dificultades serias. Muchos matrimonios se han roto, por la parte espiritual, muchos matrimonios se han roto por falta de armonía y de adoración a Dios. En la parte económica también hay matrimonios que se han acabado porque nunca llegaron a encontrar una fórmula de administrar las entradas. Yo recuerdo una vez íbamos de una iglesia, estaba pastoreando una iglesia en Nueva York, en Flushing, el primer distrito donde trabajé, y queríamos hacer un viaje a Lovehampton, New York, donde está la roca de la ascensión, donde estaban los adventistas esperando la venida de Cristo. Bueno, no adventistas, perdón, toda la iglesia adventista no existía, los mileristas estaban esperando la venida de Cristo y fue el chasco. Ahí donde estuviera, una roca grande, le llaman la roca de la ascensión. Queremos hacer un paso de la iglesia allá y también a otros lugares históricos de la iglesia, de la historia de la iglesia. Entonces teníamos un rollo de tiquetes, estamos vendiendo los tiquetes para el autobús y la comida. Cuando se acerca una señora, una anciana, y me dice que le dé dos tiquetes. Entonces yo llegué y cogí los dos, los partí, le di uno a ella y otro al esposo. Y me dijo, no es para él, es para mí, mi nieto. Y yo le digo, perdone, yo pensé que cada una iba a tomarse. No, que es que compre su tiquete. Y entonces yo le dije, hermana, le sonreí y él se reía. Me dije, bien, hermana, ¿y por qué no se lo compra él? No, porque él le eché gasolina al carro. Me dijo que me llevara a tal parte y le echaba gasolina al carro y solo me llevó a un sitio, al otro sitio no me llevó. Y yo me quedé así. Este matrimonio tiene problemas de cómo usar los recursos. Y entonces empecé a hablar con ellos. Sí, me di cuenta que los dos, cada uno recibía su cheque. Y me dicen, no, es que él está encargado de pagar tal cosa. Él paga el arriendo y yo me encargué de pagar los servicios. Por eso yo no quiero que él dé esa luz prendida en su cuarto. En su cuarto. Y le dije, ¿cómo que en su cuarto? Sí, porque nosotros ya dormimos en cuartos diferentes. Y, o sea, yo me aterraba de ese matrimonio. Ya eran un poco ancianos. Yo me aterré de ese matrimonio. Pero a la verdad, mis hermanos, que es recomendable que el matrimonio sea una sociedad. Que los dos cheques se junten
allí y que todo sea por igual. Hay épocas en que el esposo gana buen dinero y la esposa gana poco, pero no, señor, eso debe ser igual. Porque después vienen épocas en que es la esposa la que gana más o el esposo no tiene trabajo, todo es igual, debe ser una sociedad, hermanos. Ahora, ¿quién va a administrar el dinero? Ustedes decidirán quién lo administra, quién es la persona más hábil para administrarlo entre los dos. No necesariamente tiene que ser el esposo, pero esa área debe de cuidarse, hermanos, y debe haber un presupuesto familiar. Muchas veces no es la falta de recursos, es la forma en que los recursos se administren. Es la forma en que se administren. Esa área es también bien extensa. No podríamos, como le digo, esto es con resumen, porque sería muy largo. Ahora pasamos a la otra área. La área social y recreativa. Esposos que nunca llevan a la esposa a comer a ningún lado. O esposas que no quieren salir, no, aquí, mira, te invito a comer, no, ¿cómo vamos a gastar dinero por allá, hombre? Aquí comamos en la casa, aquí hay mercado. Muchas veces no es el hecho de que haya mercado y que sea más barato en la casa, hermanos. En todo no podemos poner la economía. Es menester y necesario a veces llevar a la esposa a un restaurante fino, a un restaurante bonito, a darle un detalle a la esposa, no importa cuántos años lleven de casado, pero eso es menester. Deben socializarse. Hay personas que están encerradas en un círculo. No, que el esposo anda con sus amigos y él mantiene con sus amigos y la esposa, vamos a decir, y con sus amigas, pero nunca hay actos sociales que incluya la familia, que haya salidas, que haya vacaciones. Hay familias que nunca planean una vacación, siempre trabajando, alguien, ay, sí, ojalá que ahora que lleguen las vacaciones no me las dé, sino que me las den en dinero. O sea, yo quiero trabajar, que me den el doble. Quizás habrá personas que no tengan la oportunidad de vacaciones. Es posible que, pero si tenemos la oportunidad de tener vacaciones, de irnos a un sitio, de viajar a un sitio, aunque no sea tan lejos, pero viajar a un sitio, todas esas cosas son parte de la vida, hermanos. Y si hay niños con mucha más necesidad, es necesario hacer vacaciones, practicar deportes. Hay lugares donde nunca practican un deporte, ni siquiera salen a caminar media cuadra. Entonces después vienen las consecuencias también de la salud. A veces he conocido personas, especialmente en las ciudades donde son bien costosas, ciudades grandes. El hermano tal, ese hermano tiene 3 trabajos. ¿Cómo así? Sí, trabaja. Lo único que no trabaja son las 24 horas del sábado porque él no quiere violentar el sábado, pero ese hermano casi ni duerme. Y claro, hermanos, es importante tener metas económicas, pero hay otras áreas de la vida que no se pueden descuidar por las cuestiones económicas. Lo económico es importante. Bueno, lo más importante es Dios. Lo económico es importante, pero hay cosas que disfrutar. Por ejemplo, a veces yo me pongo a pensar en los niños, y cada uno de ustedes, en sus hijos, van a crecer, hay que disfrutarlos. Lo más que se puede hay que disfrutarlos. Yo no puedo dedicarme a una actividad sin estarlo disfrutando. Ahora la esposa, no voy a verme aquí, fulano de tal fue 3 horas, se gastó, o 1 hora, 2 horas viendo una película interesante, la esposa ya sola, en lugar de compartir con ella. Quizás algún día le va a faltar. Es el momento, lo mismo que los hijos o a nuestros propios padres. La sociabilidad también incluye los suegros. Hay gente que se olvida de los suegros. Hay un matrimonio que no puede la persona también encerrarse en el círculo de los dos y ignorar todo el mundo, no. Hay varios aspectos en que nosotros podemos hacer que la vida sea una vida social y también en el aspecto recreativo. Me falta 2 puntos aquí. El amor. El amor. Voy a hablar del amor, del trato. El trato. El respeto y la consideración. Cuando trabajamos en cierto lugar aquí en Georgia, una vez había una hermana le está dando el evangelio a una joven, una madre joven y también recién casada, y le dio el mensaje y la invitó a la iglesia, y el esposo no se opuso, le dijo, yo acepto ir a tu iglesia, pero si vas a donde van mis hermanos, aunque él no era totalmente de esa otra iglesia, pues los hermanos lo invitaban. Yo voy el sábado a tu iglesia y me acompañas el domingo a la mía. Entonces así quedaron. Cuando él fue a la iglesia, cuenta la esposa que una de las cosas que más que a él le llamó la atención, gracias a Dios que obtuvo ese testimonio, era que los hermanos nosotros tratamos a las esposas con mucho amor.
cariño, amor, o alguno dice mamacita o mami, como le queramos decir, pero el trato. A la mujer hay que tratarla, hermanos, con mucho amor. Y a la vez la esposa, el esposo también con cariño, un trato, un respeto en la forma de hablar, esa consideración, ese respeto, nada de pásame eso, amor, cariño, por favor, pásame esto o aquello. El trato, el respeto. Nunca podemos hacer cara mal a nuestra esposa, a nuestro cónyuge delante de la gente. Hay gente que se alegra, hay mujeres que alegran. No, mi marido es un bruto, así es una señora. No es un bruto, es que mi marido no sirve para nada, mi marido es más bruto. Hombre, pero ¿cómo trata? Y él se reía, pobrecito, ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor. Pensaban que estaban haciendo lo mejor. Hay que respetar a la esposa y el esposo, hay que respetarlo en público. No hay que hacerlo quedar mal, tampoco contarle las cosas. Hay esposas pobrecitas y maduras que le cuentan a las amigas todo lo que pasa con el esposo, hasta las cosas íntimas. No, debe haber un respeto, hermanos. Y el esposo también debe respetar a su esposa. Yo tengo aquí amor y entre paréntesis esas tres cosas, es muy extenso, pero quisiera decir eso, la consideración. Usualmente cuando presento esto, ya he presentado dos sermones, uno para esposa, otro para esposo, pero como este era de matrimonio. Pero, consideración. Voy a darle un poquito a lo otro. Cuando hablan de consideración, hermanos, hay muchos que aman lo que dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hay muchos que se han casado con una mujer virtuosa, solo para abusar de ella, para no considerarla. Que haga todo, porque es virtuosa. Es virtuosa. Allá estaba un esposo leyendo mientras la esposa compraba el mercado ahí dentro del almacén, Walmart o cualquier almacén que era. Estaba allí leyendo, ella con el carrito echando todo y cargando todo, y él ahí leyendo. Y cuando llega, le pasa las llaves y ella va y abre el carro y descarga el mercado y él ahí tranquilito, porque tiene una mujer virtuosa. Hay quienes abusan. Nosotros debemos de tener consideración por nuestras esposas y las esposas consideración por su esposo. Que el esposo llegó cansado, estoy cansado y tengo, ya hay algo, prepárate algo allí que ya está en la cocina. Debe haber una consideración entre ambos. Debe haber un buen trato, respeto y consideración. Y el otro aspecto, mis hermanos, es el aspecto sexual. Debe haber, dentro del sexo de matrimonio hay deber, debe tener en cuenta la frecuencia y también la satisfacción. Claro, estas son cosas más profundas para hablar, pero son cosas importantes en todo aspecto. Es muy difícil cuando hay parejas, una joven soltera, un joven para escoger su cónyuge. Hay lugares donde no hay mucho que escoger. Eso es decir, hay lugares donde hay mucho que escoger. A veces en lugares donde hay muchos inmigrantes, la mayoría son hombres. Y la mayoría son hombres y no hay ninguna señorita donde escoger. O hay lugares, en ciertos lugares en Latinoamérica donde hay tanta cantidad de jóvenes, de damas, de señoritas bien atractivas y hermosas, pero en la iglesia hay poquitos caballeros, poquitos jóvenes para escoger. A veces hay dificultad. Por eso a veces es necesario que haya viajes, cuando están jóvenes. Pero ahora vamos a ver en el aspecto de escoger. Muchas jóvenes se escogen y se casan sin saber qué están escogiendo. Después, dentro del matrimonio vienen las quejas de qué fue lo que escogió. A veces en algunos lugares dicen no tiene que escoger, el hombre tiene que ser bien fornido, bien grandote, bien fuerte, y entonces hay mujeres que dicen no, pues ese es el hombre ideal. Aún más, hasta hay lugares donde sacan dichos, dicen caballo grande ande o no ande, si está grandote, pues, ¿verdad? Entonces hay damas que se han ido en ese aspecto y después dentro del matrimonio se dan cuenta que no era realmente lo que querían, que eso está bien grande, pero no sirve para nada el caballero.
no la atiende bien, no es caballeroso, no es romántico. O también los caballeros los acostumbran por todo, y cómo es ya hay como un patrón, vamos a decir, de cómo es ser, de que es una mujer hermosa, que sea así, que sea así, pero se casa con la mujer hermosa y después se da cuenta de que simplemente era un figurín, como coger una modelo pero no. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Ya cuando las personas estén casadas ya no hay excusa, hay que tratar de cualquier dificultad, cualquier deficiencia en el matrimonio, hay que tratar de mejorarla, de ajustar todos esos aspectos, pero esos aspectos son importantes. Repito, los aspectos que hemos visto: la parte espiritual, económica, social y recreativa, la parte del trato, por eso yo le puse amor, porque la otra parte es simplemente física, bueno, es parte, ¿no? Y la parte sexual. Así que, hermanos, esposas y esposos, jóvenes y señoritas, es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a cumplir con todo lo que tenemos que cumplir. Decía mi abuelo que el amor, que hay que aprender a amar. Y a mí me caía como un poquito pesada esa frase de mi abuelo cuando le decía, yo no lo entendía, ¿no? Y yo desde jovencito, bueno, estaba más jovencito de lo que estoy ahora, no estoy viejo, no, cuando estaba más jovencito. Oye, es que él dice, hay que aprender a amar, hay que saber amar. Y con el tiempo me di cuenta que el viejo tenía razón. No todo el mundo sabe amar. Y si una persona debe aprender cómo amar, debe aprender. Qué tan maravilloso es encontrarse con alguien que no solo está esperando que la otra persona lleve el amor a la acción en todos los aspectos, sino que la persona esté dispuesta a ofrecer, a hacer su parte. Voy a leer unos versículos para los esposos y luego uno para las esposas. En Proverbios capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué significa eso, alegrarse con la mujer de tu juventud? Que esa que conoció en la juventud y que todavía la tiene al lado, con ella es la que debe gozarse. Esa es la mujer de su juventud, aunque ya tenga un poquito de arruguitas o lo que sea, o que haya subido unos cuantos libritas. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y con su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Es una pregunta que hace ahí el sabio. Luego el capítulo 5, versículos 3 al 5 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Está mostrando aquí los peligros espirituales para el cristiano de estar con mujer ajena o extraña. Yo la otra vez vi una caricatura donde había una vaca y la vaca metía la cabeza entre los palos para comer del pasto del otro lado, del vecino, no de su amo. Entonces él le pidió al vecino que le dejara entrar la vaca allá para pastear allá. Y entró, y ahora ella empezó a meter la cabeza al lado de donde estaba antes, a comer allí. Y se quedó el pensativo, y llegó y la trajo y le puso una especie de cerco allá adentro. Entonces ella siempre metía la cabeza a comer del otro pasto, porque para ella lo que estaba detrás del cerco era mejor que lo que podía comer allí. Pues era una actitud pues de animal. Y de la misma manera es la tendencia humana, ¿no es cierto? A veces dicen, mira, ese hombre enamorando a esa mujer, anda con una mujer tan horrible y una esposa tan hermosa que tiene. Realmente sucede así, pero estos versículos muestran, son versículos que nos llevan y nos impulsan a la fidelidad. Más temprano, la hermana ya había leído algunos versículos que voy a leer aquí, en Efesios, también para los esposos, ¿no? Efesios 5, del 25
al 28 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El matrimonio es bien sagrado. Y lo que dice aquí, dice para presentarla sin arruga. Y estaba abriéndole a los caballeros que nosotros debemos de... El esposo debe siempre preocuparse por la esposa. Y debe comprarle su maquillaje que necesite, ¿no? Debe estar atento a ella y tratarla bien para que mantenga bien bonita y bien joven. Y también si la esposa no trabaja, no, esto no lo había dicho pero si la esposa no trabaja, el esposo cuando trabaja y ella está en la casa, ese salario que él se está ganando también es de ella, debe darle una mesada, un dinero, para que no ande sin dinero, debe tener mucha consideración por ella. También aquí hay otro versículo para los esposos, en Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, hay que, aunque sea el hombre tenga una voz bien fuerte y sus manos sean bien, dependiendo del trabajo, no sean bien rudas, no debe trabajar a la mujer, no debe tratar a la mujer con aspereza. Vamos a leer algunos versículos también para las damas, para las esposas. Proverbios capítulo 11, versículo 16. Dice de la siguiente manera: dice, la mujer agraciada tendrá honra y sus fuertes tendrán riquezas. O sea, la mujer agraciada tendrá honra. Aquí habla de la mujer que trata de ser agradable, ¿no es cierto? Que trata de ser agradable. Capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ustedes saben que la mujer sabia es la que teme a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La mujer sabia, la mujer consagrada, edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Proverbios capítulo 21, versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Hay mujeres que van bien conflictivas, rencillosas. Y dice así, o sea, una mujer quiere tener bien a su esposo y si lo ama, pero tiene la tendencia de ser rencillosa, cantaletosa, pues no, mucho cuidado, lo puede perder porque un hombre pues no se va a sentir a gusto, y entonces debe haber un cambio en la forma de tratarlo. Ahora regresamos, vamos a leer dos más. Vamos a ir nuevamente al versículo que veníamos en Efesios 5, 33 al 24, 33 y 5, 23. 22 dicen: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y otro consejo está en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11 dice: pero
los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea que la Biblia nos muestra, ¿no? Hay un principio bíblico de que el matrimonio debe ser constante, debe ser para siempre. Nosotros vivimos en una época de la historia, ¿verdad? Donde hay muchas dificultades. A Jesús le preguntaron si el divorcio era lícito. Y dijo, porque hay gente que dice que el matrimonio es insoluble. Nosotros tenemos que ser realistas. En el Evangelio nos demuestra que el matrimonio es insoluble. Si hay por cuestión de adulterio, dice Jesús, a no ser que sea por adulterio. Y a veces, por ejemplo, hay personas que su hogar se les ha destruido y ya no tiene arreglo, ¿verdad? Y entonces dice el hombre, no, yo jamás voy a morirme así solo porque voy a pecar, o la mujer, yo nunca me voy a volver a casar. Bueno, ya nosotros tenemos que, ya eso sería otro tema, ¿no es cierto? Que no es para qué, porque aquí no tenemos divorciados, pero si hay algún divorciado, sepa que siempre va en la voluntad de Dios que rehaga su vida, si alguien se le ha destruido. O sea que siempre hay una solución para que la persona pueda realizarse. Y vamos a leer dos versículos que son para ambas parejas, para ambos, tanto para esposo como esposa. Vamos a leer dos versículos. El uno está allí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Yo le estaba diciendo a los caballeros, se me enseñó en mi hogar, y es una realidad bíblica. Después del cónyuge está ¿quién? Después de Dios está el cónyuge. En el orden de prioridades o en el orden es así. Nosotros nunca podemos poner una persona, ni a la mamá, ni al papá, ni a nadie por encima del esposo o de la esposa. Entonces debemos de ser leales y debemos de ser fieles. Como decía yo, que la fidelidad no solo es en el aspecto sexual, puede haber fidelidad en asuntos. La esposa le contó al esposo un secreto y no quiere que se sepa. Si él va y se lo cuenta a la mamá, a la hermana o a alguien, le está haciendo infiel. Tiene que serle leal y fiel a ella o ella a él. Y el otro versículo que quisiera leerles se encuentra en Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 4. Dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Bueno, este sí era para las mujeres, pero también los hombres jóvenes deben de amar a su esposa y a sus hijos. A veces hay jóvenes que se casan y todavía están muy dedicados al fútbol y a sus deportes y a sus cosas, y a veces descuidan el hogar también. Entonces ese versículo es para ambos, ¿no? Muy bien, hermanos y hermanas, gracias a Dios porque hemos podido leer estos versículos, estos consejos.